Buen día, somos el equipo conformado por los integrantes Andrés Valadez, Alfredo Sánchez y Salvador Ginés. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema del proyecto final para nuestra materia de ecuaciones diferenciales con la doctora Ruth Rodríguez. Y vamos a hablar acerca del tema del flujo laminar estacionario para una tubería circular. Bueno, afortunadamente nosotros en clase cubrimos lo que son circuitos eléctricos y como mencionó la maestra en el curso, vamos a aprovechar esa analogía que nos permite comparar el flujo en una tubería y los circuitos eléctricos. Entonces, esta analogía que ya menciono nos da una base interesante sobre cómo podemos usar ecuaciones diferenciales para modelar cambios. En los circuitos eléctricos modelamos el cambio de la corriente en el tiempo y pues en esta ocasión se presta para modelar el cambio de la velocidad en el flujo. Entonces va a ser un proyecto interesante y espero lo disfruten. Sí, bueno, lo que sería el acomodo o la organización de este video es, en primera instancia va a estar nuestro compañero Andrés explicando todos los temas acerca de los conceptos, definiendo la ecuación, la solución, a lo que Alfredo, nuestro compañero Alfredo, luego nos comentará. Y al final del video ya luego pondremos un pequeño ejemplo acerca de esta solución para el perfil de flujo laminar estacionario. Gracias. La aplicación de las ecuaciones diferenciales que vamos a tratar en nuestro proyecto es la ley de Poiseuille para encontrar la velocidad de un fluido dentro de una sección transversal de una tubería. Los parámetros a tomar en cuenta dentro de la ecuación son el radio de la tubería completa, el radio de la sección transversal en la que vamos a trabajar y la longitud de la sección transversal también, todo esto con unidades en centímetros. También se debe tomar en cuenta la presión de entrada y la presión de salida, que en este caso es en pascales, y tenemos que tomar en cuenta que la presión de entrada es mayor que la presión de salida. También tenemos una fuerza externa ejercida sobre el fluido que es igual a la diferencia de las presiones, es presión de entrada por el área menos la presión de salida por el área, y la fuerza del fluido, que es igual a el área por la viscosidad del fluido por la derivada de la velocidad respecto al radio. Y aquí podemos ver que la viscosidad dinámica del fluido se representa con la letra y para resolver esta ecuación también es importante tomar en cuenta las leyes de la conservación de la masa y de la energía, así como las ecuaciones de continuidad y de la cantidad de movimiento. Bueno, compañeros, pues Andrés ya les había adelantado algunas ecuaciones interesantes. Ahora yo voy a tratar de darles una mayor profundidad. Entonces aquí les presento ecuaciones y principios fundamentales para el análisis de flujos en tuberías. El primero y más importante, creo yo, es la ecuación de la continuidad, que es más que nada la ecuación de la conservación de la materia. Tenemos aquí velocidad 1 por área 1, es decir, flujo 1, es igual a velocidad 2 por área 2, flujo 2. En segundo lugar, les presento la cantidad de movimiento, la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. Aquí tenemos que la suma de fuerzas tiene que ser igual al cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Es una razón de cambio interesante. En tercer lugar tenemos la energía, la ecuación de la conservación de la energía, que es la suma de todas las energías. En este caso, en su mayoría son cinéticas y potenciales. Tiene que ser igual al calor más el trabajo. Y por último les presento el famoso número de Reynolds. Reynolds en 1800 tuvo interés en particular en cómo cambiaban los flujos cuando su velocidad cambiaba. Entonces, él se dio cuenta que una relación importante entre los flujos es sus fuerzas inerciales entre sus fuerzas viscosas. Y así definió el número de Reynolds como la densidad por el diámetro por el volumen entre μ, que en este caso μ es la viscosidad del fluido. Entonces, a partir de sus experimentos, Reynolds logró separar los flujos en dos. Los flujos laminares y los flujos turbulentos. En primer lugar, los flujos laminares son flujos que van a bajas velocidades. Cuando los fluidos van a una velocidad menor, fluyen de una manera más ordenada, más disciplinada. Eso impide que sus moléculas roten. Entonces, al tener un movimiento
tranquilo, Reynolds se dio cuenta que su movimiento se asemejaba a pequeñas capas moviéndose, entonces por eso decidió que iban a ser flujos laminares. Los flujos turbulentos, por otro lado, son los flujos que van a una mayor velocidad. Al haber mayor velocidad, las partículas se mueven más y el movimiento es desordenado. Entonces, por eso Reynolds decidió llamarlos flujos turbulentos. Y bueno, compañeros, pues tenemos aquí ya las ecuaciones, solamente se las voy a explicar a detalle. Esta es la ecuación que nos dio Andrés, que son la fuerza es igual a la presión 1 por área 1 menos la presión 2 por el área 2. Esta es la fuerza del fluido, que es área por mu, por dB entre dr, que esto es el cambio de velocidad a lo largo del radio. Y bueno, es importante explicarles aquí que la velocidad cambia a mí el radio, porque como nos podemos dar cuenta aquí, la velocidad máxima es en esta parte de aquí, en la parte de exactamente el centro, ¿no?, de la tubería. Aquí la velocidad es más pequeña y lo que se usa, bueno, lo que queremos encontrar es cómo cambia la velocidad en este radio R de aquí. Y bueno, arrastrando un poco el lápiz llegamos a esta expresión donde sustituimos y tenemos que menos 2πr por L, que es el largo de la tubería, por mu, que es la densidad del fluido, por el cambio de velocidad con respecto al radio, es igual a la presión 1 por pi por radio al cuadrado menos presión 2 por el pi por radio al cuadrado. Estamos de acuerdo aquí que este radio es constante. Y bueno, despejamos y volamos a cero y llegamos a esa expresión que es presión 1 por pi por radio al cuadrado menos presión 2 por pi por radio al cuadrado más 2pi r L mu, el cambio de velocidad con respecto al radio. Y aquí sacamos términos comunes, que en este caso es delta P, presión 2 menos presión pi por radio al cuadrado, es igual a menos 2pi RL mu por el cambio de velocidad con respecto al radio. Y bueno, aquí tenemos términos comunes que vamos a eliminar, en este caso pi. También el radio de aquí se va con este cuadrado. Y bueno, después de haber eliminado los términos, llegamos a esta expresión. Y simplemente vamos a despejar para dB, que queda de la siguiente manera: delta P por R por dr, todo esto entre menos 2L mu es igual a dB. Y bueno, estamos muy cerca de encontrar la solución. Nos hace falta integrar en anuclados. Vamos a tener cuidado aquí porque estas dos son integrales definidas. Esta va desde B0 hasta B y esta va a ir desde R0 hasta R mayúscula. Entonces, integrando nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, pues esta es la ecuación integrada y evaluada en los parámetros que establecimos. Ahora nos interesa encontrar la constante C que está aquí. Entonces, para encontrar esta constante lo que vamos a hacer es calcularla cuando B0 es igual a 0 y cuando R0 es igual a 0. Eso nos da el siguiente resultado, que me voy a permitir ponerlo acá. Es C es igual a delta P por R mayúscula. Es importante notar la diferencia entre R mayúscula y R minúscula, entre 4 mu por L. Recordemos que son los términos. Esto es el cambio de presión, el radio al cuadrado, 4 veces la densidad, la viscosidad del fluido por el largo de la tubería. Y regresando esta constante a nuestra expresión original, llegamos a lo siguiente: B es igual a delta P sobre 4 veces la viscosidad por el largo de la tubería por R cuadrada menos R cuadrada. Y bueno, compañeros, este es el proceso para encontrar esta ecuación. Recapitulando un poco, esta expresión de aquí, muy importante, es la que nos permite modelar con la ecuación diferencial. Una vez que llegamos aquí, usamos la técnica de separación de variables.
Integramos desde R0 a R en DR y desde B0 a B en DB. Y usamos condiciones iniciales para encontrar la constante, que es esta de acá. Y llegamos a nuestra solución, que es este de aquí. Muy bien, ahora que ya mis compañeros Alfredo y Andrés han definido lo que es la solución para lo que es encontrar la velocidad axial de un fluido dentro de una tubería cilíndrica, entonces lo que procedemos a realizar es delimitar dos valores para saber si las conclusiones a las que habíamos establecido en nuestras hipótesis están correctas. Entonces, en este caso, para realizar las comprobaciones, vamos a delimitar la velocidad. Hay que encontrar la velocidad en una distancia de 2.5 centímetros y a una de 4 centímetros. Lo que se espera llegar a tener es que la velocidad 1 sea mayor que la velocidad 2 debido a la distancia. En este caso, si la velocidad está más cerca del centro, pues entonces se supone que va a haber una mayor velocidad. Entonces esperamos que la velocidad 1 sea mayor a la velocidad 2. Para delimitar todo esto y encontrar la solución, pues hay que definir los valores iniciales de lo que es la tubería. La tubería consta de un radio de 5 centímetros, de una diferencia de presiones entre el lado de entrada y el lado de salida de 6 kilopascales. La viscosidad del fluido al que vamos a estar analizando es de 4 por 10 a la menos 5 pascal segundos y una longitud de 60 centímetros. Entonces, metiendo todo esto a la calculadora, pues se da que la velocidad 1 es 117.18 metros sobre segundo, mientras que para la velocidad 2 el resultado variaría, y ahí esperamos que ocurra lo que habíamos mencionado previamente, que el resultado viene siendo de 56.25 metros sobre segundo. Es así, por tal motivo, que la velocidad 1 sí llega a ser mayor que la velocidad 2 y nuestra hipótesis está correcta gracias a esta